la vida espiritual en la Iglesia Católica como la verdadera. Él encontró un camino nuevo en la vida de él. Y a pesar de que estaba haciendo mucho dinero y estaba loquito, trabajando y haciendo dinero, tornó su vida en un orden diferente, y me llama mucho la atención la manera como él evangeliza. Entonces yo por eso lo contacté, hemos hecho una bonita amistad, y ya hoy pues le pedí que nos diera su testimonio de vida, y además porque él es experto en lo de los padres de la iglesia también. Bueno, aprendiendo. Sí, es porque él es humilde, él dice que él está aprendiendo, pero está tan metido con todo lo que ellos enseñaron que ya ha aprendido bastante. Bueno, ¿quién quiere hacer la oración inicial mientras que los otros se van conectando? Porque quizás no han podido y es mejor empezar porque a Antonio se le va yendo el tiempo. ¿Quién quiere hacer la oración inicial? En el nombre del Padre, del Hijo, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre amoroso, misericordioso, aquí estamos, tus hijos, reunidos en tu nombre. Tú dices, donde hay más de dos, ahí estoy yo en el medio. Señor, estamos reunidos en tu nombre. Reconocemos tu grandeza, tu gloria, tu omnipotencia, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te pedimos que nos envíes con fuerza el Espíritu Santo, con todo su poder, para poder hablar, discernir, entender y llenarnos de tu palabra, de tu amor. Señor, queremos conocerte bien, para amarte bien, como tú te lo mereces, Señor. Y vamos a dar la oración al Espíritu Santo y decimos juntos, todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos de sus divinos consuelos, siempre Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya está aquí Diana. Diana, tenemos a Antonio. Él es un médico de profesión, pero es un tremendo evangelizador, dedicado muy de lleno a la familia, muy fuertemente a la familia, y se ha adentrado mucho a todo lo que enseñaron todos los padres de la iglesia primitiva y cómo se sostiene nuestra doctrina de salvación hasta el día de hoy. Entonces, Antonio, adelante, cuéntenos su testimonio de vida, cuéntenos todo eso que nos va a enriquecer hoy. Gracias por invitarme. No se ven todo el mundo, ¿no? Porque nada más la veo usted. No prenden todo el mundo las cámaras, ¿no? No todo el mundo las prende. No todo el mundo, ok. Sí, bueno, sí podemos prenderlo si sí, queremos. Sí, quería verlos y conocerlos. Y miren, pues voy a hacerlo no muy largo. Yo estudié en una escuela católica toda mi vida, pero yo tengo un canal de YouTube y yo hice un video de eso, que a veces en las escuelas católicas hay un gran problema de catequesis. Y yo puedo decir, mi esposa también estudió en la escuela que yo estudié, y nosotros nos fuimos en blanco totalmente. Yo no me arrodillaba en la consagración, yo no iba a la confesión, y estudié desde prekinder a cuarto año, y yo le protestaba a la Iglesia Católica porque yo no creía en nada de eso, y yo lamentablemente pues no puedo decir que fue culpa de las maestras, quizás sí, o quizás es que el enemigo me tenía ciego desde pequeño trabajando en eso,
Pero puedo decir, y eso lo pude compartir en un canal, todas las personas que estudiaron conmigo en la escuela, ninguna vive la fe. Quizás 2 o 3 y éramos más de 90 estudiantes. O sea que algo pasó ahí. También hay que decirlo que los padres son bien importantes para la catequesis de los hijos. Perdóname. Mi mamá, sí, decían de ser católicos, pero no iba a misa. Mi papá, pues mis padres son divorciados, mi papá, problemas que tienen, eso no lo voy a decir aquí. Pero en algún momento mi papá fue a misa y me enseñaba a misa, pero yo no me arrodillaba porque yo no entendía eso de la consagración. Y algunas 2 o 3 veces, algunas veces hizo el rosario, yo no lo entendía, yo no sabía nada, porque eso pasa, que a veces nosotros no le enseñamos a nuestros hijos el porqué de las cosas. Y ese va a ser mi trabajo ahora como padre, porque a mí me pasó que nadie me explicó y yo fui vagando por ahí y fue fuerte porque lamentablemente viví mi vida totalmente alejado de los valores cristianos. Mi papá me inculcaron, en esta crianza nos inculcan ten muchas novias, un mundo machista que dicen ten 2 y 3 novias, pues así era yo, hasta que conocí a mi esposa. Pues entonces, pues yo, después que salí de la escuela católica, pues yo me olvidé de todo. De vez en cuando iba a misa con mi papá, pero de nuevo no entendía la consagración, nada de eso, la confesión. Luego me fui a estudiar en la universidad y cuando uno va a la universidad uno no habla de Dios, no cree en nada. Luego me fui a estudiar medicina, nunca visité, creo que visité una vez la iglesia porque tenía una novia que era pentecostal, hija de pastor. Y no sé qué pasó, yo le dije, vamos un día a la iglesia católica y ella se puso sudorosa porque vio tantas imágenes. Y yo fui a la iglesia de ella y eso estuvo tan raro porque ahí todo el mundo se paraba a hablar en el micrófono y yo decía, ¿pero qué es esto? Porque ustedes saben que en la iglesia católica no todo el mundo se para a hablar. Entonces terminé medicina. Cuando terminé medicina, pues terminé con esa pareja y conocí a la que es ahora mi esposa y ella es católica, pero a pesar de ser católica, no vi ninguno de sus familiares, bueno, creo que algunos, vivían los sacramentos. Ella no se confesaba, no iba a la comunión, o sea que era una católica protestante. Pero ella despertó en mí ir a misa de nuevo. Me encantó, conocí un diácono que predicaba hermoso y yo hacía notas y todo. Fue como que el amor, como que eso volvió. Y empecé a entender un poquito las cosas, pero el mismo ahorro, comencé el internado de medicina, comencé mi residencia y me alejé de nuevo, viví mi vida así, terminar mi residencia para hacer dinero. Ese era mi plan. Porque uno estudia medicina, le gusta atender pacientes, ayudarlos, pero también uno estudia porque sabe que va a estar bien. La cosa es que pues estaba yendo con lo que es mi esposa ahora, pero pues me alejé por los estudios y después terminé mi residencia y nos mudamos a Estados Unidos y aquí pues me va muy bien. Al principio comencé a trabajar mucho, a hacer mucho dinero. Para mí no era importante la misa. Yo decía, yo soy bueno. Mi iglesia es mi casa. Yo estaba casado con ella por el juez, estaba en concubinato. Tuvimos un hijo, no estaba bautizado. Y yo decía, yo soy bueno, como dicen todos. Yo soy bueno, no le hago daño a nadie, yo no mato. Eso es lo que dicen. Pues así también decía yo. La cosa es que en ese transcurso de estar afanado haciendo dinero, los domingos prefería trabajar para hacer dinero. Pues en algún momento tuve mis dudas. Llegaban personas, ejemplo, llegó unos protestantes a hablarme y yo como que tenía dudas. Comencé la duda que si era verdad, que si Jesús existía, me puse a investigar que si era realmente esto era un cuento, porque a veces las personas dicen cuentos y para controlar a las personas, yo pensaba así.
y estaba en esa investigación, ¿será verdad esto un cuento de lo de Jesús? Pues entonces yo tenía un primo bien devoto que se llama Lee Juan, que es como mi papá, siempre como quien dice, nos crió. Pues mi papá, ese es otro tema, pero él siempre estuvo con nosotros y él es bien católico. La cosa es que él me envió un video de Padre Luis Toro, cuando yo estaba en esa búsqueda para ver si Jesús existía. Pues él me envió un video y yo lo ignoré. A mí no me interesa nada, ver nada religioso. Pero la cosa es que cuando estaba buscando el video, a ver si Jesús existió, me apareció el Padre Luis Toro. Y yo comencé a ver ese video y eso fue me hipnotizó, empezó a hablar de la confesión y dije, wow, qué mal yo estoy, me dio un temor. Ahí me llegó la noción de pecado. Fue bien fuerte cuando escuché esos videos y me dieron ganas pues yo dije, mira, hay que bautizar a mi hijo porque vi el video de bautizar y le decía a mi esposa, vamos a bautizarlo. Y ella me dijo, no, deja que se bautice cuando grande, porque ya tiene esa crianza de la familia. La familia de ella no la bautizó, ella se bautizó porque ella quiso y eran católicos. Pero lo que pasa es que pues tenían esos pensamientos protestantes y lo estaban transmitiendo a nuestra familia. Y entonces yo fui aprendiendo, mira, estamos casados por el juez, estamos en concubinato. Y yo dije, Dios mío, pero si nosotros estamos bien mal. Me dio una gran noción de pecado y, perdóname, me dio una gran noción de pecado y yo dije, mira, tengo que volver a la iglesia. Y volvimos a la iglesia, volví a la iglesia y cuando me fui a confesar, eso fue increíble. Yo sentía, un segundito, ahora volví. Pues cuando fui a confesarme, eso fue increíble, porque cuando yo salía del carro, ya yo como que sentía esa presencia de Dios. Y fui al sacerdote, le dije, mira, yo he hecho todos los pecados menos matar. Yo no creía en nada de esta doctrina. Estaba totalmente alejado. Él me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, pues quedarme aquí a confirmarme y casarme. No dije casarme, dije confirmarme y quedarme en la iglesia. Y él me dio el perdón de pecado, a pesar de que yo no estaba casado por la iglesia, porque no lo sabía, fue algo tan espontáneo. Y yo cuando salí de la confesión, yo por poco me caigo, yo me sentía que estaba así en las nubes, una cosa increíble. Y después con Padre Toro fui estudiando las citas bíblicas y fui predicándola a mi esposa, porque pues había un poquito no fricción, había un poquito de como que casarnos, si ya nosotros estamos casados, pues, o bautizar al niño. Pues yo fui explicándole por la cita y yo, mira esto. Pues yo me volví, pues me puse a estudiar la religión. Como yo estudié medicina, pues me puse a estudiar la religión y le fui diciendo, hasta que accedió, fuimos a coger las clases de catecismo, nos casamos primero, después bautizamos al niño el mismo día, una boda bien sencilla, porque lo que queríamos era comulgar, porque queríamos estar bien con Dios, recibir a Cristo. Nos casamos, bautizamos a mi niño y volvimos a la gracia. Sentimos la gracia de Dios del matrimonio, que es un sacramento, es un medio de que da gracia, lo sentimos en nuestra casa. También con estas enseñanzas del Padre Luis Toro, mi mamá pudo volver a la iglesia, fue a la confesión, fue increíble para ella también. Mi hermana volvió a la iglesia. Pues la familia de ella ha sido un poco más fuerte porque ella tiene hermanos que eran católicos y se hicieron protestantes. Después de la confirmación comencé mi canal de defensa católica y esa confirmación, ese Espíritu Santo me dio el carisma de defender la fe, una cosa increíble. He tenido experiencia con pastores, apóstoles, autonombrados apóstoles. He tenido experiencia de hablar con ellos y las citas me vienen a la mente, una cosa increíble. Yo sé lo que ellos me van a preguntar, sé lo que me van a decir. Es una cosa, como yo me quedé impresionado cómo el Espíritu Santo trabaja, una cosa increíble.
y estamos trabajando, sembrando las semillitas, pues en el canal de YouTube. Están bienvenidos. Hemos compartido con pastores, hemos compartido con hermanos protestantes, presentando la iglesia, así como hace el Padre Luis Toro. Ese para mí, Fanny, gracias a Fanny lo conocí. Y hay una cosita que quiero decir diferente, que después de volver, porque yo tuve que volver, todas estas cositas que yo tengo aquí de la Virgen, de la Virgen y eso, yo no tenía nada de eso. Yo no tenía ni una cruz en mi casa. A mí se me olvidó el Padre Nuestro de tantos años que estuve alejado. Yo no sabía orar. Yo tuve que volver a la iglesia y comenzar a aprender a orar, aprender los sacramentos. Fue una catequesis increíble. Aprender a orar el rosario, aprender todo eso, aprender de las imágenes, quiénes eran los santos, todo eso. Yo tuve que aprenderlo de nuevo, aprenderlo, porque a veces en la iglesia, en la escuela no me lo enseñaron. Y era una escuela católica. Era una escuela católica. Y yo quería decir algo, cuando yo comencé a ver qué era la Eucaristía, a ver qué era la confesión de pecados, yo decía, espérate, aquí hay algo raro. Yo me sentía que a mí el demonio me poseía, porque cómo era posible que yo no pudiera entender, una persona que lee, que yo no pudiera entender esto, que yo nunca me topé con esto de la Eucaristía, yo nunca tuve un contacto con el sacramento. ¿Cómo a mí se me olvidó hasta orar? Yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo lo sigo pensando, y a veces yo me dedico, pues ya saben, tengo un canal, y yo cuando hablo con los hermanos, que ellos no pueden entender nada de esto, yo digo, mira, le pasa lo mismo que a mí. El diablo está trabajando ahí, nos vuelve tontos, no comprendemos a Dios, lo de Dios y una cosa, y eso a mí, yo lo sigo diciendo, las personas que no pueden, yo sé que Dios les tiene que dar la gracia, pero como dice mi primo, yo te envío un video y tú te sentaste a analizar el Padre Luis Toro y después de eso investigué. Esto es lo que pasa con algunas personas. Se topan con esta semilla o con esta enseñanza y no quieren saber de ella. Y yo pienso que esto es el enemigo que está actuando, porque actuó en mí. Porque quizás mi primo hace años me decía, ve a misa. Yo decía, no. O quizás yo me topaba con algo y yo no lo veía, yo no veía nada de esto. Es como si yo tuviera una venda que se salió. Pues entonces comencé el canal. Si tiene alguna pregunta me puede interrumpir. Comencé el canal y comencé a hacer apologética con la Reina Valera. Pero después, un sacerdote de mi país, Puerto Rico, me recomendó a un caballero que se llama el Depósito de la Fe, Leonardo Abdala, y conocí los padres de la iglesia, y eso a mí me impactó mucho, porque todo lo que yo leí en la Biblia, yo lo fui buscando a través de todos los siglos, siglo I, siglo II, siglo III, y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y yo me encontré que creen lo mismo que nosotros. Todo lo que nosotros creemos está ahí. Y luego le traje unas citas de unos padres de la iglesia que me impactaron mucho y me dieron mucho temor. Que si quieren se las leo un momento. Sí, claro. Sí, ok. Perdón, Antonio. Para Nancy y Diana que se conectaron más tardecito, Antonio dijo que si quieren se dejan ver para ir conocerlas. Y Erika sí se puede, pues, y Rafael y todo eso. Que le gustaría conocerlos. Y Antonio, faltan muchas personas. Ah, sí. Sí, faltan muchas personas. Pero bueno, siga, bien pueda. ¿Y cómo fueron bueno. eso que usted leyó de los padres? Pues entonces voy a leer esto de San Cipriano. Sí. Eso a mí me dio miedo cuando yo leí esto. Yo dije, wow, porque de verdad que yo a veces, bueno, no todo el tiempo, pero a mí me gusta también leer mucho de esto de exorcismo y todas estas cosas. Y el enemigo actúa en nosotros a veces.
Él te cega, no quiere que tú veas algunas cosas o que tú investigues, porque la doctrina católica no cambia, eso está ahí. El catecismo está ahí. Ahorita mismo estaba en mi canal hablando del catecismo y puse catecismo católico, está en todos los idiomas. Es que el enemigo no quiere que nosotros leamos eso. Pues así estaba yo. El enemigo no quería que yo me enterara nada de esto. Y el enemigo tampoco querido que algunos de mis familiares vean esta luz, porque esta luz, Jesús dijo que ustedes son la luz, la iglesia, y nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros también podemos ser la luz para nuestros familiares, que no están en los sacramentos, que están fuera de la iglesia. Mi primo fue la luz para mí. Me dio una luz ahí y yo investigué y esa luz llegó. Yo fui la luz para mi esposa, la luz para mis hijos también y para algunos familiares, pero algunos se han querido quedar ahí a oscuras. Pues le voy a leer Cipriano para compartir esta cita, que esta me dio me fuerte y pueden analizarle y decirme qué piensan. Dice aquí San Cipriano, es un padre de la iglesia, es un padre de la iglesia. Esto fue en el año 251. San Cipriano dijo esto en el libro La Unidad de la Iglesia Católica 6, primera edición. Tratado 1, dice: quien quiera que esté separado de la iglesia y se una a una adúltera, una iglesia cismática, está separado de las promesas de la iglesia. Yo leí eso y yo dije, porque yo era también un cismático, porque yo no creía eso del Papa ni la iglesia. Ni puede nadie que abandone la iglesia de Cristo alcanzar las recompensas de Cristo. Es un extraño, es un profano, es un enemigo. Yo leí esto y yo digo, yo soy un profano porque yo no me arrodillaba en la Eucaristía, yo no creía en nada de eso. Yo era un enemigo porque yo no, un ejemplo, tenía una novia pentecostal que me dijo, no, mi iglesia nació en el día de Pentecostés, y yo católico, mal formado, no le dije, no, tu iglesia nació en el siglo XX. O sea que yo fui un enemigo porque yo no le prediqué a ella. Ya no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Y yo decía, yo soy bueno, Dios te bendiga, yo estoy bien. Y aquí dice que no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. O sea que eso es bien fuerte, fue bien impactante para mí. No sé si lo habían escuchado antes. Wow, no, yo no lo había escuchado. Yo no lo había escuchado, Antonio. No, yo tampoco, primera vez. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. Es bien fuerte. Quien quiera que esté separado de la iglesia y se una a una adúltera, una iglesia cismática, está separado de las promesas de la iglesia, ni puede nadie que abandone la iglesia de Cristo alcanzar las promesas de Cristo. Es un extraño, es un profano, es un enemigo. Ya no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Yo tengo familia. Sí. Yo tengo familiares protestantes y yo he tratado de predicarles. Ahora ellos están en un modo, pues porque no quieren escuchar nada de mí. Pero lo que ellos no saben es que este es un mensaje de Dios, porque el que ustedes escuchan, a mí me escucha. Nosotros somos de discípulos de esos apóstoles. O sea que también el que no nos escucha a nosotros, no escucha a Dios. Porque nosotros le traemos la iglesia católica, los sacramentos. Vete a confesar, vete a la Eucaristía. Pues yo leo esto, siempre me impacta. Y cuando leí esto por primera vez, porque mira lo que dicen, no tiene a la iglesia por madre, no puede tener a Dios por padre. O sea que podemos decir nosotros, yo soy bueno, yo quiero a Dios, pero si yo no tengo a la iglesia por madre, o sea, ¿y qué es una madre? La madre te protege, lo que te diga tu mamá, tú lo crees, lo que te diga tu mamá te cuida, y yo no me dejaba cuidar por la iglesia.
lo que me enseña mi mamá, yo lo sigo. O sea que no tenemos a la iglesia por madre. Es bien fuerte. Además que dice que no vamos a tener las promesas de la iglesia si nos unimos a una iglesia cismática. Recuérdense, Martín Lutero, antes de hereje, fue un cismático que se fue en contra del Papa y los obispos. Y esto es fuerte, bien fuerte. Y yo fui conociendo a estos padres de la iglesia y realmente lo que hago en mi canal son padres de la iglesia. Voy por Primado de Pedro, Pedro Las Rocas, salirse de la iglesia. Otra cosa también que me impactó fue el dogma de que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Eso a mí, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿No lo han escuchado? Sí, sí lo hemos Sí. escuchado. Pues yo no sabía eso. Sí, eso lo mantenemos muy claro, que es en la Iglesia Católica donde está la salvación. Pues mira, a mí no me dijeron nada de eso en la escuela. Nunca me dijeron eso. Mis padres no me dijeron eso. Mi familia no me dijo eso. Nadie me dijo eso. ¿Y te acordás de cualquier cosa que te hayan enseñado en la escuela católica? Pues mira, yo me acuerdo que íbamos a misa y me fui poco a poco, cuando volví a la iglesia, me fui acordando de algunas oraciones que hacíamos, algunas cositas que, como ir a la capilla, ir a misa. No puedo echarle la culpa 100% a la iglesia, a la escuela, porque a veces también el enemigo trabaja de que nosotros no queremos escuchar nada. O sea que, pero también tengo mis amistades que ninguno es religioso, 2 o 3 de 90 y algo. O sea que, y también acuérdense que mi esposa estudia en mi misma escuela y también los de su clase apartados de la fe. Sí. Es una falta de saber, de enseñar, de saber enseñar en la escuela católica. Es una falta, eso hace mucha falta. Sí, pero también yo apunto a lo que dice Antonio, que no es culpa de alguien, el individuo tiene que poner de su parte, porque como dijo, uno muchas veces dice, habla, que a él nunca le dijeron que la salvación está en la iglesia, pues hay gente que sí se le dice que la salvación está en la iglesia, y muchas veces con pruebas, con textos bíblicos y todo, y no lo creen. No lo creen porque no quieren creerlo. Como que algo actúa. Yo puedo decir que en mí algo actuaba para yo seguir en el camino que estaba. El camino de... Yo era como, si se ponen a ver, yo era idólatra. Porque para mí era más importante hacer dinero, pasarla bien, no ir a misa, que ir a misa. Eso es idolatría. Cambiar el culto de adoración a Dios, que eso es otro tema, es idolatría, porque está, y eso lo dice San Ignacio de Antioquía, que cuando uno va a adorar a Dios de una forma incorrecta, o sea que para mí adorar a Dios era decir que estoy bien, me porto bien. Nosotros rendimos culto a demonios, eso decía San Ignacio de Antioquía. Sí. Qué bueno que estás así. Por eso yo digo que sí has aprendido mucho de los padres de la iglesia primitiva, porque desde allá estás poniendo en práctica lo que ellos dicen. Sí. Esos dichos de ellos las estás practicando ahora. Nancy está levantando la mano. Ella quiere preguntarte algo. Nancy, si usted puede activar su cámara, Antonio la quiere conocer. Ella estuvo con la cámara abierta un momento. Oh, no, es que como estoy caminando, lo voy a marear. Ah, bueno. No, pues entonces, porque estoy también trabajo, por eso es que la tengo apagada. Bueno, yo quería complementar algo muy interesante que él ha dicho, que es que de repente sí le dicen a uno las cosas, pero no las escucha. Yo me crié en un colegio de religiosas y mis 2 hermanas mayores también. Yo tengo una hermana gemela, o sea, las 4 estuvimos en ese colegio. Y para asombro mío, como dice Pablo,
qué fácil se han cambiado mis compañeras del internado, porque era un colegio internado, se han cambiado para las sectas O sea, protestantes. Y no es, y una de mis hermanas dice que ella se pasó también. Dice que es que a ella no le enseñaron. Y como a mí sí me lo enseñaron y a ella no, es que ella no lo escuchó porque estaba dormida. estaba dormida. Estaba dormida, sí, es más, ella era súper inteligente, que a ella la castigaron muchas veces porque se quedaba dormida en la clase y sacaba notas. Entonces, con mayor razón el diablo la durmió cuando estábamos recibiendo todas estas enseñanzas. Somos de una misma familia. Mi mamá a todas nos regalaba los domingos muy bonitas para la misa y después de la misa teníamos un helado o teníamos un mango maduro con no, así como con sal, me encantaba. Entonces, Se la te está misa cortando, Nancy. sí, esas es las misas que nos daban, o sea, la misa nos trae unos recuerdos estupendos, bonitos cuando éramos niños, porque éramos de familia, todos para la misa. Y más, sin embargo, ellas dicen, las dos mayores dicen que no le dijeron, que no le enseñaron, que no le mostraron. Entonces es eso, también las amistades que los llevan por otro lado y como no era algo tan importante, si tú vas a misa, no vas a tener una calificación de 10, de 20 o lo que sea. Entonces, cuando no hay una premiación del mundo, entonces a los niños le quitan importancia. Pero yo te pregunto, Antonio, otra cosita. Gracias, Nancy. Yo te pregunto otra cosita. Tú dijiste algo que me dejó a mí. No, es que llevo mis cosas también. Eso sí me impactó a mí, Antonio, que dijiste que el que no conoce las enseñanzas de los padres de la iglesia, ¿qué? Lo puedo buscar, pero yo creo que fue San Ireneo. San Ireneo dice que nosotros, no lo tengo aquí, lo puedo buscar, pero dice él que si nosotros no conocemos la tradición apostólica, no vamos a entender las escrituras. Por eso nuestros hermanos protestantes a rechazar la tradición apostólica. Tradición apostólica es cómo hacemos la misa, lo que dijeron los padres de la iglesia, los concilios. Cuando nosotros rechazamos eso, por eso es que hay el problema. Un testigo de Jehová con la Biblia te dice que Jesús no es Dios. Un adventista con la Biblia, que es infalible, te dice que hay que celebrar el sábado y no el domingo y que hay que seguir la ley. Un pentecostal con la Biblia te dice que el cuerpo de Cristo es un símbolo. ¿Por qué? Porque estar alejado de la iglesia, del magisterio, de la tradición apostólica, no entienden las escrituras. Y una preguntita, ¿no crees que esto es algo muy, muy necesario que existan las escuelas católicas para Sí. que podamos comparar lo que está sucediendo? Porque eso de que unos sí atienden y otros no, eso es real. Sí. En Mira, todas partes, pero es que hay una gran mayoría de las escuelas católicas que no viven la fe. Mira, sería bueno que a mí me hubiese gustado que hubiesen leído, un ejemplo, un día Eucaristía. Vamos a leer a estos padres de la iglesia, quiénes son estos, van por la historia, eso es una historia increíble. Igual leer una de San Ignacio de Antioquía ahora, que se van a quedar increíblemente paralizadas y paralizados, que fue de los primeros que yo estudié. Pero antes quería decir algo, y no sé si lo estoy diciendo mal, pido disculpas. A veces yo no veo los sacerdotes hablando mucho de esto, a Padre Toro sí, pero sí, y veo este problema en mis amigos, en mis familiares, bien especial. Si el bautismo es para recibir el Espíritu Santo y para ser hijos de Dios y perdonar los pecados, ¿quién es el que no quiere que tú te bautices? El diablo. Si el cuerpo de Cristo es para la vida eterna, para perdón de los pecados, para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado,
¿quién es el que no quiere que tú comas ese cuerpo? El diablo. La confesión de pecados. ¿Para qué es? Para el perdón de los pecados. ¿Quién es el que no quiere que tú perdones tus pecados? El diablo. Entonces, si tú vas a una persona y tú le tratas de explicar esto, le vas explicando desde 2000 años, mira, esto viene de 2000 años, tu iglesia llegó hace 50 años. Yo te estoy explicando lo que pasó hace 2000 años, que se enseñaban, te lo muestro en la tradición, te lo muestro en los concilios, te lo muestro en la Biblia y no lo crees. Ahí, perdónenme, yo no veo muchos sacerdotes diciéndolo, pero ahí está actuando el enemigo y actúa en mí. Actúa en mí cuando yo rechacé la iglesia católica. Por ignorancia. Pero yo no creo que Dios no me iba a tomar, que me iba a tener, bueno, Dios podía tener misericordia por esa ignorancia, pero si yo llegaba ignorante al cielo, pero me va a decir, pero mira, tu mamá te puso una escuela católica, tenías que estudiar, tú pasabas todos los días por una iglesia yendo al trabajo, ¿por qué tú no investigaste? Yo te di primos católicos, ¿por qué tú no investigaste? Eso hay que pensarlo, ¿no? Porque a veces escuchamos decirnos que la ignorancia invencible, la ignorancia adquirida. Mira estos canales, mira un ejemplo. Yo tengo un canal de apologética. Perdón. Disculpa, aquí un momentico, cuando tú dices que el diablo, la intervención del diablo, eso es cierto, pero acuérdense en todos que dice en uno de los evangelios, donde Jesús dice que ellos no tienen así como una venda en los ojos para no ver y en los oídos para no escuchar. Entonces, allí es donde venimos nosotros, los católicos, que queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que orar por ellos para que esa escama, esas cosas en los oídos se caigan. Exactamente. Aquí, porque es que nosotros nos falta mucha oración, penitencia por los protestantes, porque uno les explica, hay gente muy humilde y muy inteligente que quieren buscar la verdad, pero siguen cerrados. Y es por eso, porque hace falta oración, hace falta el llamado del Espíritu Santo para que les quite eso. Muchas veces, como lo que le pasó a Pablo, que él se volvió ciego y todo eso, Dios hace que eso pase. Y entonces nosotros tenemos que orar en comunidad para poder que el Espíritu Santo obre en ellos. Sí, por eso también, por eso tengo mi canal también. Pero lo que estás diciendo es muy claro. Creo que una educación en la fe y una educación diferente, no como se viene manifestando, es necesario, es urgente que nosotros lo hagamos como Antonio lo está haciendo. Antonio lo impactó tanto todo eso que él lo que hizo fue abrió un canal y empezó a enseñar lo que va aprendiendo. Sí, yo me considero un lector. Yo cojo un ejemplo, cojo los libros de los padres de la iglesia por tema y lo voy explicando para dejar eso ahí para el que le interese. Ahora estoy con el catecismo de la iglesia, me atacan, wow, me he buscado enemigos en todas partes, porque esto es un mensaje bien doloroso. Y yo lo entiendo, porque imagínense usted ser protestante, vivir toda la vida en una iglesia protestante, que usted se alaba, se siente bien, y que le digan, mira, tu religión es falsa. Hay solamente una iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Eso duele. Eso duele. Sí. Bueno, creo que Diana tenía una pregunta. Vi que tenía levantado la manito. Dice Nancy también. Sí, buenas noches a todos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón por no poder encender la cámara, no estoy en mi casa. Mucho gusto escucharle, Antonio, y muy interesante en realidad su testimonio, y muy interesante también lo que manifiesta, de que no aprendió usted en lo que es en el catecismo, bueno, en la catequesis más bien, no aprendió mucho, no conoció en realidad a profundidad lo que es Dios. Bueno, obviamente me impacta mucho esto porque justo estoy de catequista en mi comunidad. Entonces, sí, también hemos visto
que sí, realmente, no sé, en realidad nos tocaría analizarlo tal vez como iglesia, ¿no? Ver de cómo podríamos mejorar esto. Con una horita semanal acá se da la catequesis. Obviamente acá en mi ciudad, en mi país, están como 6 años, 3 años para primera comunión y 3 años para confirmación, pero es una horita semanal. Entonces yo creo que los chicos terminan su confirmación y lamentablemente como no, ellos no siguen de pronto el apoyo en casa, lo que es la familia, no apoyan, pues obviamente se olvidan, se olvidan todo. Y ahí nos falta como iglesia, como digo, ahí sí nos están ganando nuestros hermanos retirados. Ellos, en cambio, pues sí buscan, ¿no?, alguna forma, ¿no?, de organizar a los jóvenes, a los niños y seguirles inculcando. Pero como iglesia, pero les inculcan errores. prácticamente, exacto, eso es lo que pasa, sí, pero y ahí necesitamos apoyo, necesitaríamos trabajar. Por ejemplo, mis jóvenes ahora este año es en la confirmación, entonces se les está motivando que asistan a grupos juveniles, pero hay muy poca acogida, hay muy poquísimo. Entonces ahí yo no sé cómo podríamos hacer para motivar a los chicos, para motivar a los niños a que sigan, porque ya les digo, o sea, uno como catequista podría dar, pero es una horita. Entonces yo no sé cómo podríamos motivar más. Sí. Antonio, Mira, le quiero dar una idea, no sé, sí. yo tengo esto en mi mente que yo pienso hacerlo con mis hijos, enseñarle un poco de apologética, ejemplo, las cosas importantes, y tú eres Pedro, esta piedra y en mi iglesia, mira, te van a decir esto y leerle a los padres de la iglesia, mira, van a venir personas a sacarte del cuerpo de Cristo y va a pasar esto, porque si se ponen a ver ustedes cuando le dieron en la escuela, no sé si fueron estudiar en la escuela católica, a mí nunca me enseñaron de quién era San Ignacio, no me enseñaron quién era San Agustín de Hipona, nadie de eso, ni nada de lo que dijeron, pero yo creo que si, por lo menos a mis hijos, yo les voy a enseñar un poquito de apologética. Ya él está aprendiendo quién es Pablo, ya sabe quién es Peter, The Rock, y ahí yo voy enseñando. No sé si va a ser buena, voy a tratarlo con mis hijos, a ver qué pasa. No, pero eso es una muy buena respuesta, porque si ese modo, como nosotros vamos viendo de aplicarlo a los nuestros, es el modo que nosotros debemos de llevarlo a la iglesia, al catecismo, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Mire, le voy a leer una cosita y yo le aseguro que ni yo lo hice, ni conmigo lo hicieron, pero a nosotros no nos leyeron esto cuando eran pequeños. San Ignacio de Antioquía, año 110. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo. O sea que no nos podemos ir de la iglesia a buscar otro obispo. Fuera. Que se considere una Eucaristía apropiada, la que es admirada por el obispo o por a quien él le ha confiado. Donde quiera que aparezca el obispo, allí también esté la multitud de personas, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. No. Esa parte quiere decir que no podemos actuar sin la autorización de un obispo, algo así. Algo así. Y que hay que estar, con la iglesia, que ahí está la Iglesia Católica, mira, desde el siglo II está. Tiene que haber Iglesia Católica. una aprobación de si algún movimiento que uno tenga que hacer, pues tiene que estar en conocimiento el jefe de la iglesia, de la comunidad donde estás y aprobarlo. Es muy bueno que los sacerdotes de nuestras parroquias estén al tanto de nuestras actividades y por más pequeñas que sean, es bueno sentir su apoyo y su respaldo. Y también San Ignacio, que no tengo la cita aquí, él dice que solamente hay un altar, hay solamente una Eucaristía. Si nosotros le decimos, enseñamos, bueno, yo pienso hacerlo, enseñarle eso a nuestros hijos, y eso, mira, si tú dejas esto, no hay nada más. Como dicen los hebreos, si después de conocer la verdad, en capítulo 10, nosotros dejamos la asamblea, dejamos este sacrificio, ya no hay perdón de los pecados. O sea,
La sangre de único Cristo culto, no. el único culto es la Santa Misa. Ese es el tesoro divino. Tratar de enseñarles eso. Bueno, yo voy a tratar de hacer eso. Por eso también yo hice mi canal, para dejarle todas estas enseñanzas a mis hijos, porque por ellos vienen, por mis hijos van a venir los lobos. Amén, amén. Yo creo que ese es el punto en el que no podemos darle toda la carga a la iglesia o a la falla de la catequesis. No, es bastante parte, tenemos culpa los padres de Los familia, claro. que no proseguimos eso y no seguimos inculcando el día a día, perseverando en la oración, perseverando en la enseñanza. Esa yo creo que es la clave para tener mejores resultados con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes. Sí. Mira. Volviendo a lo que dijo una persona allí acerca del catecismo, yo le puedo dar una idea con respecto de cómo empezar a que la familia se involucre. Yo soy profesora, pues enseño catecismo al 3er grado y yo les mando mensajes a los padres diciéndoles somos un equipo y les pongo como tarea a los niños que vayan a la misa. Entonces yo les digo, yo sé que ustedes no pueden ir solos, pero pídanle a sus papás, porque cuando ustedes le piden a su papá, lléveme a McDonald's, ellos lo llevan. Díganle a su papá que lo lleven, a su mamá que lo lleve a la misa. Entonces yo les mando a los padres, que esa es como una parte del catecismo. Yo le digo, ustedes tienen que hacer equipo conmigo para poder que los niños tengan una fe sólida. Y poco a poco, puede que no lo hagan al principio, pueden que solo lo haga una persona, pero así es como se comienza. Sí. De lo que esté a nuestro alcance, hay que hacerlo. También les hice una actividad a los niños de que unas camisetas o unas fotos, los que pude les hice las camisetas donde decía el bautizo, la foto del niño en el bautizo y todo lo que está relacionado con el bautizo, que se nos abre el cielo, que somos herederos de Dios y dónde está en la Biblia. Entonces, esta forma les da interés, porque primero está la foto del niño ahí. Y les da ese compromiso de que usted era un bebé, pasó esto, sus papás y sus padrinos fueron los que dieron allí esa promesa o esa palabra de que los iban a llevar por la Iglesia Católica. Pero ahora ustedes vayan tomando, esto es así. Entonces, esa es la única forma de que nosotros podemos hacer la diferencia, es que nosotros como profesoras de catecismo hablemos con los padres de familia y les pidamos, por favor, colaboren. Eso es una manera. Pero para poder dejar ir a Antonio, porque yo sé que ya a él se le hizo tarde, Antonio nos da de pronto como una idea muy clara y es con respecto al conocer el comienzo de la iglesia. Eso es como lo que yo capto, la diferencia de pronto de la evangelización porque yo voy al canal de Antonio y también les pido a ustedes que visiten el canal de Antonio, que se llama Defensa Católica, doctor Antonio Portilla. Déjame darlo aquí. Y me gustaría invitarles a hacer un videíto o algo también, porque eso es bueno. Déjame darle. Él nos puede invitar a todos a que hagamos un video con él y el canal de él se llama Defensa Católica, ¿verdad? Doctor Antonio Portilla. Le puse el doctor. Muchas gracias por la invitación. Pienso que este tipo de reuniones, este tipo de grupos que hacemos, ya sea en YouTube y en las redes, también sea algo para ayudar a las familias, a los hogares, ya que nosotros, justamente con mi hija, que es Erika, quien estamos siempre junto con Fanny trabajando, estábamos comentando pues de que no, para recibir una enseñanza uno tiene que perseguir, y mucha gente que está en crianza, sobre todo con niños, no están asequibles a perseguir a un predicador, a un taller.
no tienen exactos los lugares, pero sin embargo, las redes sociales hay horarios fijos y citas fijas para que la comunidad de adultos pueda perseverar en el aprendizaje. Yo creo que esto es un medio muy importante y sigamos. Mire, ahí tienen el enlace del canal de Antonio. Y Antonio... Y le voy a dejar mi número. Esto es personal, ¿no? Esto Sí. es para que me escriban, para nosotros hacer algo juntito. Mire, yo quería leer algo de San Agustín para irme. Y también quería decir algo, como dice la hermana de los padres, que a veces los padres nosotros fallamos. Mis padres fallaron también. Y a veces yo he tratado de ser a veces un poquito suave, y yo sé que esto va para una iglesia, me disculpan, me voy y me confieso. Pero a veces hay que también ser un poco suave, porque eso es una misericordia. Cuando somos fuertes y tenemos un celo apostólico, eso también es una misericordia. A veces los padres, incluyo mis padres, quieren que sus hijos sean doctores, que sean abogados, que sean millonarios, que tengan dinero, pero no quieren enseñarles los medios de santidad para que sean santos. Y ahí fallamos. Después están por ahí, como me pasó a mí, porque queremos que sean, que tengan poder, que la gente los conozca, que tengan dinero, que tengan buenos carros, buenas casas. Pero el alma no importa. Se salieron de la iglesia, no se casan por la iglesia, no se bautizan, no van a la comunión, faltan a misa. Tienen muchas mujeres y no les decimos nada, ¿no? Tienen muchas mujeres que son de hombres. ¿Qué está pasando? Y entonces, y me disculpan que a veces yo trato de ser suavecito, pero Dios me lleva a ser fuerte, porque el celo apostólico hay que tenerlo. No podemos dejar que el enemigo nos ponga suavecito, no hay que decirlo. Quería leer San Agustín de Hipona, y esta cita me dicen qué opinan. ¿Acaso el alma va tras el miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo, vivía. Una vez cortado, perdió la vida. De idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Hacerse hereje equivale a ser amputado, y el espíritu no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservar la caridad, amar la verdad y desear la unidad para llegar a la eternidad. Amén. Estas 3 oraciones dicen muchas cosas. Si quieren lo leo de nuevo, díganme qué opinan de esto. Antes Sí, de irme. por favor, si lo repite. Sí. Okay. Es un padre de la iglesia, pero ese padre de la iglesia está explicando más ampliamente lo que Jesucristo dijo, que nosotros somos miembros del cuerpo de él a través del apóstol Pablo, que dijo que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces el padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, dijo estas cosas para explicarlo mejor. Lo voy a leer de nuevo y voy a dar un resumencito. ¿Acaso el alma va tras el miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo, vivía. Una vez cortado, perdió la vida. De idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Hacerse hereje equivale a ser amputado, y el espíritu no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservar la caridad, amar la verdad y desear la unidad para llegar a la eternidad. Amén. En otras palabras, la unidad en la iglesia, la unidad en la iglesia. En otras palabras, dice que la persona que se sale de la iglesia es un miembro amputado. Ejemplo, tengo estos dedos, si yo me corto este dedo no tiene sangre, se va a morir. De igual manera, si nosotros somos católicos y nos sale que todos los protestantes eran católicos, si me salgo de la iglesia católica es como si me cortara un dedo que se muere. O sea que salirse de la iglesia de Cristo, salirse del cuerpo de Cristo, es morir. Estamos muertos espiritualmente. Y dice aquí que el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Mientras vivimos en la iglesia,
somos católicos. Hemos escuchado a los protestantes que dicen que ahora son católicos. Pero aquí dice, somos católicos cuando vivimos en la iglesia de Cristo. Y dice hacerse hereje, o sea, que enseñar otras cosas, quizás que la Eucaristía es un símbolo, que no hay que confesarse con el sacerdote. O sea, que enseñar herejías equivale a ser amputado, o sea, que salirse del cuerpo. Y dice que el Espíritu Santo no sigue a esos miembros que se salen de la iglesia. Lo mismo que dice en el libro de Judas en la Biblia, que los que causan divisiones no tienen el Espíritu Santo. Lo mismo dice San Agustín, que salirse de la iglesia, el Espíritu Santo no va con esas personas que se salen de la iglesia. Ejemplo, Martín Lutero se salió de la iglesia, el Espíritu Santo no fue con él. Enrique VIII se salió de la iglesia porque quería casarse de nuevo, el Espíritu Santo no lo siguió a él. Y tampoco a los que lo siguieron a él. ¿Y cómo nosotros queremos vivir en el Espíritu Santo? Dice aquí 3 cositas fáciles. No tan fáciles. Conservar la caridad, amar la verdad. Y amar la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Y desear la unidad. O sea que no podemos hacer cisma, no podemos hacer ¿cómo se llama? Apostasía. Y tenemos que tener la comunión con el Papa y con la iglesia si queremos vivir la vida del Espíritu Santo. Amén. Es una cita que dice mucho. Se las puse aquí para que la copien y se las manden a sus amistades. Es tremendo, es tremendo. Es que yo me he quedado, de verdad, que yo le escribí un correo electrónico a Antonio porque yo primero lo seguí, yo, wow, ¿quién será este muchacho? Tan joven y tan documentado. Porque usted dice, yo soy lector, es que se trata de eso. Se trata no de llenarnos de un poco de conocimiento, y no, cuando yo leo algo y lo conozco, lo transmito. Porque ¿qué más voy a esperar? No porque uno tenga mucha sabiduría, sino que Dios nos le da la oportunidad a él de ir y leer eso. Él lo transmite. Y es tremendo porque usted lo capta, usted lo pone y lo ahonda, lo aclara para el bien de la familia. He buscado más problemas. A mí lo que más me gusta es que Antonio centra todo para la familia y mis hijos y yo tengo que hacer esto. Entonces, eso es lo que necesitamos. Las familias necesitamos saber qué hacer. Y en la parroquia, saber qué hacer, cómo ayudar a la iglesia. Bueno, pues familia, pues ya me voy a poner a mi baby a dormir. Me pueden invitar otro día, estar aquí con ustedes. Me encanta conocer católicos que viven la fe. Me encanta porque pues a veces, como le dije, en mi escuela todos eran católicos y ahora nadie vive la fe. Que mis amistades todas son ateos o escépticos o protestantes. Por eso es que he causado, sí, mi mensaje ha causado mucha molestia, pero no me puedo quejar porque todavía no me han hecho como a Pablo, que me han dado palazos, no me han tirado al lado, nada de eso todavía, pero esperamos que, como Pablo se alegraba que le pasaran esas cosas, yo espero algún día gloriarme de eso también. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, Antonio, en todo caso, que tenga una buena noche, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir aquí un ratito más. Y me escriben los que me escriben y charlamos así es en mi canal, como hacen aquí, y compartimos un rato. Los amo mucho, Dios los bendiga, gracias. Bendiciones, muchas gracias. Los amo. Antonio. Gracias, Rafael, Dios los bendiga. Gracias. Bueno, entonces ya Antonio se fue, pues el testimonio a mí desde hace tiempo que lo vengo siguiendo, me ha parecido un testimonio bien fuerte porque él aplica a la vida de él. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos gastar tiempo, esforzarnos para nada, no, es para que vayamos mejorando en todo lo que vivimos, para que lo vamos viviendo muy adentro de nosotros como algo mejor, no algo que nos está quitando la paz, sino algo que nos está dando la paz. Entonces, ese muchacho es muy joven, sin embargo, supo
encarrilar la vida de él. Y como dice, bueno, él explica muchas cosas con los padres de la iglesia y bueno, muchos le han dado la espalda, pero también muchos otros le han escuchado. Y así nos pasa a todos. A todos nosotros, a nuestras familias no les gusta. Yo soy la primera que a mi familia no les gusta que yo les mande nada o que yo les diga nada, pero yo qué más hago, yo tengo que seguir porque sí, porque es que nosotros no queremos que ni uno se condene, ni mucho menos nadie de la familia. Entonces hay que seguir. Bueno, entonces, ¿será que tenemos cuánto? Unos minutos. A ver si pongo los materiales. ¿Cuánto? Sí, claro que sí, creo que sí, unos 10 minutos, sí, podemos ver el material. Importante lo que dijo usted en la clase anterior sobre los padres de la fe y también lo que acaba de decir él, que es importante, Antonio, que es muy importante que nosotros leamos. Sabemos que generalmente sabemos la historia de San Agustín, San Ignacio de Antioquía y algunos de ellos, pero no profundamente. Y es bueno leer y mirar un poquito más sobre los padres de la iglesia. Hay mucha riqueza allí. Sí, bastante. Están viendo que lo habíamos visto ya. ¿Están viendo ahí este material? Sí. Ah, bueno. Sí. Este material ya lo habíamos visto, pero yo quiero ir y recordar quiénes son esos padres de la iglesia y a ver si cambian vidas hoy en día como le cambió a este muchacho Antonio. Cambian vidas y las cambia hasta en las parroquias, hasta en el modo que vamos a enseñar, hasta en el modo que ya nosotros mismos oramos, vemos la misa, cambian todo. O sea, la verdad es que no hay que sentarnos aquí a apuntar el dedo, es que la iglesia no hace esto o es que fulano, no, nosotros tenemos que empezar a hacer camino. Y ese camino, si yo soy catequista, entonces yo aplico lo que voy aprendiendo. Y eso es lo que yo vengo haciendo hace ya varios años. Cuando yo cojo los padres y los padrinos y los preparo para el bautizo de sus hijos, yo les enseño todas estas cosas y todo lo que yo vaya aprendiendo. Entonces se trata de que vamos aprendiendo y vamos enseñando. No tenemos que irnos a graduar, ni mucho menos. Por ejemplo, lo que nos explicó ahorita Antonio, podemos repetir este material, entonces ya tenemos una visión diferente. Los padres de la iglesia lucharon contra la apostasía, los judíos, los falsos maestros, los herejes. Entonces ya podemos entender eso más fácil. Y después también les quiero compartir el otro material que también ya lo habíamos visto y nosotros ya ahí vamos entendiendo más fácil. Entonces todo lo que, pues de acuerdo como a lo que hablamos con Antonio, eso nos da facilidad de que entendamos lo que ya habíamos visto y que se lo podamos explicar tan facilito a cualquier persona. La doctrina de Cristo es la doctrina de salvación, no hay otra. Es que desde el comienzo de que Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, y los padres de la iglesia primitiva, lo que enseñaron se lo pasaron a los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia, hoy en día, si leemos, miramos que eso es lo que hace la iglesia. Entonces nosotros podemos ir comprendiendo la doctrina que fue establecida y enseñada por los padres apostólicos y su tradición, esa tradición que ellos enseñaron, se la entregaron a los padres de la iglesia. Entonces, fíjese, ¿qué trajeron ellos? Nos trajeron lo que hoy llamamos el depósito de la fe. Y el depósito de la fe tiene como centro el tesoro divino. Entonces, fíjese que con una explicación de él, todo se nos facilita más para entenderlo.
porque nosotros, por ejemplo, hemos pasado como ya, este es el tercer lunes, hablando de los padres de la fe, y ahorita yo creo que se nos facilita más mirar, por ejemplo, el tesoro divino. El tesoro divino es el centro de todo el cúmulo de las enseñanzas de Cristo. Toda la cantidad de enseñanzas de Cristo se llama depósito de la fe, pero el centro, ¿qué es el centro? El tesoro. ¿Qué es lo que contiene todas esas enseñanzas? Un tesoro divino. ¿Por qué? Porque nos da la salvación. ¿Y por qué tiene que los obispos custodiarlo? Porque esa es la misión que Jesucristo les mandó, custodiarlo. Entonces dice que el tesoro divino está custodiado por los padres apostólicos, transmitido a padres de la iglesia, y yo di los nombres de 13 de esos grandes que tomaron todas las enseñanzas de Cristo y la pusieron como un tesoro divino. Y ellos, todos estos, son 13, pero yo hoy quiero que hablemos de los 4 primeros. Esos 4 primeros para nosotros son primeros porque ellos enseñaron en el idioma de la iglesia, en el latín. Por eso se les llama los padres latinos, porque ellos empezaron a explicar toda la doctrina que va a salvar a la humanidad en latín. Entonces, Jerónimo de Estridón fue el que tradujo todas las Sagradas Escrituras al latín. Agustín de Hipona fue grande, Ambrosio de Milán un obispo, Gregorio Magno un papa. Entonces, ahí es donde yo quise recordar, ¿cierto?, lo que habíamos visto para que viéramos a estos grandes como que algo que destacaron, algo que nos sirva a nosotros. Ellos pudieron enseñar muchas cosas, pero ¿qué dijo Agustín de Hipona? ¿Qué fue de San Jerónimo de Estridón? ¿Qué fue lo que hizo San Ambrosio de Milán? Entonces, si uno tiene como en la mente la claridad de algunos, como por ejemplo, San Cipriano es uno de los padres de la iglesia. Mire qué dijo San Cipriano, que nos enseñó Antonio, que el que no tiene a la iglesia como madre no puede tener a Dios como padre. Tremendo. Entonces uno dice, es que él no es Cristo, San Cipriano no es Cristo, pero es un apóstol de Cristo. Entonces lo que ellos dejaron por escrito y como ley, es ley. Está siendo atado en el cielo, así como se lo prometió Cristo en Mateo 16, 18 a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, si la iglesia, los apóstoles de Cristo, es decir, los padres apostólicos, están diciendo, el que se va de la iglesia ya no tiene a la iglesia como madre, no puede tener a Dios como padre. Eso es algo muy fuerte. Entonces es necesario que conozcamos eso porque es urgente cuando nosotros creemos que existe la salvación de nuestras almas. Cuando no tomamos la salvación de nuestras almas ahí, ya como por algo que se nos va a volver rutina, sino que vamos aprendiendo, todo lo que vamos aprendiendo, eso se va formando en nosotros un cuerpo espiritual más fuerte, más fuerte. El día que nos muramos, ese cuerpo espiritual va a salir bien formado, de acuerdo a nuestra obediencia a la iglesia. Entonces, a ver por quién empezamos. ¿Quién quiere empezar? Que algunas tenían ahí para ayudarme con algunos de ellos. ¿Quién quiere empezar? Nancy. Nancy tiene a San Gregorio Magno, ¿verdad? Sí. Bueno, San Gregorio Magno enfatizó el liderazgo pastoral y espiritual, la figura del obispo como maestro y guía de su grey y la vida consagrada. Papa Gregorio I fue a 600
Murió en el 604. 604 después de Cristo. Sí. ¿Y quieres agregar algo de él? Bueno, es que habían tantas cosas, pero esto es lo esencial de él. Por eso es que es tan importante o sea, ser obedientes, porque las personas, los sacerdotes o la gente que no son, que católicos no obedecen al obispo, que es el liderazgo, estamos perdidos, pues, porque como dijo Jesús en la Biblia, en el Evangelio, que el diablo no puede estar contra él mismo, porque si la iglesia, nosotros estamos en contra de nosotros mismos, no vamos para ningún lado, o sea, no hay un liderazgo. Entonces, Entonces, y la defensa de la fe. Exacto. Este Papa Gregorio, que es uno de los padres de la iglesia, Gregorio Magno, empezó así como el Papa Francisco, que mandó y hizo que la gente, pues impulsó mucho a que leyéramos la Biblia, a que aprendiéramos apologética, que nos moviéramos, que hiciéramos lío. Así el Papa Gregorio I hizo mucho énfasis en que había que defender la fe y también trabajó con el Estado, o sea, esa relación, nosotros vemos los gobiernos como le tiran al Papa y a la Iglesia. Él también fue uno de esos que enfatizó y puso su mano, el poder que tenía como Papa, en esa relación del Estado y la Iglesia. Trabajó mucho en eso. Entonces, mire, son cosas que uno no sabe, pero ¿de qué nos va a servir eso que ya pasó? Nos va a servir mucho. Él fue un pastor de la iglesia, un apóstol de Cristo, y lo que él ató quedó atado en el cielo. Entonces, por eso vamos a verlo. Y así como las misas, que fue el que puso las misas gregorianas, de ahí es donde vienen misas gregorianas, son por el nombre del Papa Gregorio, que son misas 30 días seguidos, y estas misas son para que las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio, pues suban al cielo. Porque ellos no pueden hacer nada por ellos, eso creo que lo vimos ya. Entonces, pero se viene a colación ahorita porque por el nombre del Papa Gregorio. Mire qué importante. Imagínese, pues Jesús en el cielo no le va a decir, no, ahí ya tenemos que si mandamos a hacer una misa por nuestros seres queridos, por si no han entrado al cielo, la mandamos a hacer misa gregoriana. Y con eso, pues, ya uno puede contar que las almas sí salen del purgatorio. Hay muchas parroquias que no las aceptan porque tienen varias peticiones, pero se pueden hacer, por ejemplo, con el padre Marcos Galvis o con el padre Claudio Bermú, y ellos la hacen en diferentes partes del mundo, y uno que las mandó a hacer asiste aquí y son válidas. Pero lo importante es que asistamos a esas 30 misas. Bueno, muy buena la información. Diana, ¿usted nos puede ayudar entonces con San Ambrosio de Milán? Sí, justamente me tocó sobre San Ambrosio de Milán. Sí. San Ambrosio de Milán destacó la necesidad de la defensa de la fe católica, la oración y la misericordia. Algo que me llamó bastante la atención fue que justamente él fue una persona súper preparada. Hablaba de que fue obviamente obispo y doctor, llegó a ser un doctor de la fe. Entonces, él justamente pues influyó mucho para lo que tenemos ahora nosotros, la oración,
También él enfatizó la importancia de los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. Me gustó mucho porque él igual defendió lo que es la doctrina de la Santa Trinidad, de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual, también se habla de una liturgia ambrosiana, pero bueno, en realidad no digo eso fue lo que más a mí me llamó la atención, que pues fue una persona súper influyente y muy preparada, muy inteligente, me parece. Entonces, digno de estar en el listado como un padre de nuestra iglesia. Sí, era bastante influyente. Imagínese que él ahondaba temas que no cualquiera lo hacía. Él hablaba, por ejemplo, de la virginidad, tanto del hombre como de la mujer. Eso, la iglesia ha sido muy calladita con respecto a la intimidad, entonces da brega pues como sacar un tema. Este obispo, San Ambrosio, tocaba esos temas de una forma muy pulcra y pues decía a la gente que la virginidad era una forma de entregarse totalmente a Dios. Y esa manera de él explicar las cosas y con tanta santidad atrajo a un hombre muy mundano, atrajo a un hombre que estaba incluso en algunos momentos atacando a la iglesia, pues porque se había ido perdido, a pesar de que era un abogado, era bien inteligente, se fue a buscar otras verdades de espiritualidad por allá, encontrando otras cosas, y en ciertos modos atacaba a la iglesia, pero cuando lo escuchó a él, este hombre mundano, cuando lo escuchó a él, ahí fue la influencia más grande, y estoy hablando de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, y ahí completamos no, todavía sigue pues, todavía nos falta otros dos. San Agustín de Hipona, entonces fue totalmente influenciado por San Ambrosio. Imagínense, gracias Diana, imagínense, él fue tremendo para lo que tenemos ahora en la iglesia. San Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia al latín. Nosotros sabemos, más que todo, pues desde el padre Luis Toro hemos venido aprendiendo esas cositas, que San Jerónimo estuvo dentro de lo que el Papa San Dámaso I, cuando recopiló pues como todas las cartas, los libros del Nuevo Testamento, él se puso en la tarea de traducirlo en latín. Entonces San Jerónimo de Estridón fue el que tradujo la Biblia al latín, y su lema fue que quien no conoce las escrituras desconoce a Cristo. Y nosotros estamos hablando de los años 346, nació y murió en el 420. Imagínense, nosotros estamos en el 2025 y todavía seguimos viendo que eso es verdad. El que no conoce las Sagradas Escrituras no conoce lo que Jesucristo enseñó. Entonces, por eso, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Lo que él dijo quedó atado en el cielo y quedó atado aquí, porque es real. Y vamos para terminar con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue ese hombre mundano que se dejó tocar de Dios, su mente, su corazón, a través de las enseñanzas de San Ambrosio de Milán. Porque el Ambrosio de Milán era el obispo de Milán, y él en cualquier momento le tocó escucharlo, no porque él quería, sino que le tocó escucharlo en uno de tantos eventos que este Agustín Hipona era un abogado y muy reconocido, y en uno de cuantos eventos de esos lo escuchó a él, escuchó al obispo, y fue una conversión increíble que, mejor dicho, dejó grandes enseñanzas, pero entre ellas la importancia de la gracia divina para la salvación. La gracia, nosotros nos salvamos por la gracia divina. ¿Y quién expuso eso así con claridad? San Agustín de Hipona.
¿Por qué? Porque es que nosotros no entendemos nada espiritual, eso no lo vemos, entonces tenemos que leer muchos libros y leer toda la Biblia. No, no, hay que leer, sí, pero con las enseñanzas de ellos basta mucho, mucho para que nosotros caminemos el camino de la salvación. Agustín enseñó que la importancia es grande para que nos podamos salvar cuando recibimos la gracia, una gracia que viene de Dios y que santifica el alma. Él fue el que puso así arriba y claro la gracia divina que es la que nos salva. Entonces es necesario conocer estas cosas de estos 4 padres de la iglesia, que son San Gregorio Magno, que son San Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona, porque con ellos, que son los que enseñaron en latín, nosotros tenemos las bases para no descarriarnos, para que no se nos olvide que nosotros estamos llamados a la salvación y no a la condenación, para que no descuidemos nuestra salvación, porque es que muy fácil que la descuidamos. Entonces, cuando entendemos, la podemos cuidar mejor. Entonces, como ya el tiempo se nos fue, yo solamente les voy a mostrar lo que veríamos como un abrebocas la otra semana, primero Dios, y también quería que tuviéramos en cuenta que hay que tomar un break. Entonces, iremos anunciando pronto el tiempo del break, el tiempo de que no vamos a estar, ¿cierto?, reuniéndonos. Entonces, vamos a cuadrar esto para que quede también en el website de la iglesia bien claro el tiempo que vamos a retomar, el tiempo de reunirnos, pero no creo que vaya a ser dentro de 8 días porque no lo habíamos todavía pensado. Este va a ser el material con el que vamos a abrir la semana que viene, porque es de lo que hablamos hoy. El tesoro divino es la cima del depósito de la fe. Eso lo hablamos durante durante el testimonio de Antonio y durante estas explicaciones de lo que enseñaron estos 4 padres de la iglesia. Esto, lo que ellos enseñaron, es enfatizado o resumido en esto. El tesoro divino es la cima del depósito de la fe. Si no existiera un real tesoro divino, entonces, ¿cuál sería esa lucha, esos héroes que nos dejaron la fe que nos salva? Si no existiera verdaderamente un tesoro divino. Entonces, el tesoro divino es real. El tesoro divino es la cima, lo principal, lo máximo del depósito de la fe. Entonces, ya para la otra semana vamos a ahondar en esto. Vamos a ahondar que nosotros llevamos el tesoro divino en vasijas de barro y vamos a leerlo cuando Jesucristo lo mencionó en Mateo 13, 44, 46 y cuando lo explicó el apóstol Pablo en la 2 Corintios 4, de 7 al 12. Lo vamos a leer en el catecismo. Y es lo que la iglesia enseña, transmite y custodia. Que la salvación dada por Dios para toda la humanidad. Ese es el tesoro divino. Si no existiera un tesoro divino que nos salva y que lo llevamos en nuestro cuerpo, entonces no valdría la pena esforzarnos, ni valdría la pena, o todo sería igual, cualquier religión sería igual, pero no es igual. Es un tesoro divino que es la cima del depósito de la fe que va a salvar a cualquier persona y necesitamos conocerlo. Ese va a ser todo. Hoy hablamos de eso. Ya estamos viendo como desgranado el tesoro divino, pero dentro de 8 días, primero Dios, entonces ya vamos a abrir el tema con los capítulos y los versículos y el catecismo para que miremos en qué consiste ese tesoro divino.
aunque ustedes ya lo tienen aquí un poquito ya dibujado, cómo ven a Jesús vivo en la Eucaristía, cómo ven que hay amor, un amor perfecto, el amor de Dios, cómo allí hay perdón de pecados y hay santificación de las almas, y todo esto es por la gracia de Dios. Eso es lo que se llama tesoro de salvación. Y esto va a entrar al alma de todo mundo, créalo o no lo crea. ¿Por qué? Porque hay muchos que no lo creen. Entonces nos conviene más creerlo, porque más temprano que tarde nos va a llegar la pelona. Entonces, terminando ya con esto, si alguien quiere pues hacer alguna pregunta, algún comentario para que nos despidamos, porque ya son las 10. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Sí, tal vez sí. Disculpen si detrás se escucha una bulla, que hasta acá llegan los audios del otro dormitorio, o del otro room. Sí, me quedó claro ya esta vez. Tuvimos, gracias a Dios, el día domingo clases con los apóstoles de la palabra, y justamente hablaron del depósito de la fe y de los padres de la iglesia un poquito, y fue bonito saber cómo los padres de la iglesia son tan importantes, un tesoro tan grande, y lo quiero recalcar porque así podemos aprovechar de saber más. Hay películas, hay también información de ellos. Es muy bueno para nosotros poder mirar muchos ejemplos, mucho testimonio, porque ellos son los que confirman digamos, las enseñanzas de Jesús, porque Jesús, vienen los apóstoles y discípulos, y pues los padres de la fe confirman y dan al mundo con su sabiduría e inteligencia que viene de ese poder de Dios, ¿no? De que Dios se nos revela de dos modos principales, como es el modo natural, que lo vemos en toda su creación, y sobre todo del modo sobrenatural, que es ese poder que nos dejó, es el Espíritu Santo, que actuó en todos estos nuestros padres de la fe. Es lo único que quería decir, que yo aprendí, y que estoy muy interesada de empaparme un poquito más, al igual de Antonio. Doy gracias a Fanny por Antonio y su testimonio esta noche. Gracias. Bueno. Podemos seguir sacando como las enseñanzas más destacadas de cualquier padre de la iglesia, como fue San Cipriano, porque eso que él estipuló, de que el que se sale de la iglesia y ya no tiene a la iglesia como madre, no puede tener a Dios como padre. Eso es algo muy fuerte. Entonces, podemos seguir llenando estas hojas así como estas hojas que les mandé. Podemos continuar haciendo más y más los hechos, para que nosotros no nos quedemos solamente con un recuerdo vacío, sino que se nos quede grabado lo que cada uno ató aquí en la tierra y quedó atado en el cielo. Bueno, entonces, como ya está muy tarde, yo les agradezco a todos pues que se hubieran conectado, y la participación. Gracias, Diana, gracias, Nancy, y a todos por estar acá. Y gracias, Emma. Entonces, si alguien quiere hacer una oración final. O la hago yo, para que terminemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Amén. Santo, amén. Dios Padre Todopoderoso, has querido reunirnos para que entendamos los comienzos de tu Santa Iglesia, oh Jesucristo, porque no nos has dejado huérfanos, y porque como tenemos padres de la Iglesia,
pues asimismo estamos custodiados, protegidos y ayudados por ellos, para que en sus dichos y en sus estatutos, todo lo que ellos ataron aquí en la tierra, los conozcamos y nos guiemos y nos dejemos llevar por aquellos mandatos de la iglesia sin dejar que desobedezcamos. Señor, danos la luz de tu divina verdad para que nosotros podamos compartirlas después de que las practiquemos. Y tú que eres Dios y que con nosotros siempre caminas, a ti te damos todo el poder, el honor, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches, que Buenas estén bien. Hasta bendiciones. luego. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.